Hola, ¿cómo están todos? Este es el tercer video de apoyo a la tercera reunión virtual y hoy vamos a desarrollar las nociones de fundamentación, contrastabilidad y explicación. Una especie de Rayleigh, con el cual terminamos de examinar las nociones metodológicas siguiendo muy de cerca los textos de Google. Bien, si me permiten, vamos a hacer compartir en pantalla y vamos a utilizar los recursos gráficos. Ahora sí, entonces vamos a comenzar con el fundamento. Fundamento quiere decir que, como es muy costoso en la contrastación de una hipótesis, por el esfuerzo que lleva, los recursos implicados, etc., tenemos que ir a ella preparados. Y estar preparados es que nuestras hipótesis estén fundamentadas. Los fundamentos pueden ser de diferentes tipos, ya lo vamos a ver, pero cuando no están fundamentadas, directamente suenan a hipótesis risibles, puramente risibles. Por ejemplo, si yo digo que los marcianos son la causa de la eficiencia de las pymes, ustedes a lo sumo sonreirán. Pero no es, uno puede ser tomado en serio. ¿Por qué? Porque le falta la conexión con el cuerpo de conocimiento, ya sea teórico o la evidencia empírica. Eso quiere decir fundamento. Demuéstrame primero que lo que usted está enunciando, por muy audaz que fuera, por muy creativa, tiene algo que ver con el cuerpo de conocimiento disponible que nosotros tenemos. Desde ese punto de vista, entonces, y como teniendo en cuenta que facilita la contrastabilidad, pero que no determina su valor veritativo, la determinación de este valor le corresponde a la contrastabilidad. Bien, entonces, vamos a ver que las funciones de fundamentación pueden ser ocurrencias, pueden ser hipótesis empíricas, plausibles, o hipótesis convalidadas. Vamos a mejorar. Perdón. Ahora sí. Entonces, ocurrencias empíricas, plausibles o convalidadas. Bien, comencemos por la primera. Las ocurrencias. Las ocurrencias son del tipo de la hipótesis de los marcianos, que no podemos conectar, ¿verdad?, ni con el fundamento teórico ni con lo empírico. Este diagrama lo que muestra es los puntos de la recta o este segmento de recta que está en el medio son las hipótesis. Cada punto de la hipótesis. Acá significa esta línea, las teorías, cuando están conectadas con esas teorías, y la de inferior, la recta inferior, es la evidencia empírica. Cada punto es una evidencia empírica. Ahora bien, las ocurrencias no están conectadas, observen uno y uno acá, ni con la evidencia ni con la teoría. La segunda son las hipótesis empíricas que sí están conectadas con teoría. Las empíricas están conectadas únicamente o exclusivamente con la evidencia. Esa es la 2. Pero no es el tipo de conexión más fuerte, por lo que ya hemos dicho muchas veces. Los datos prueban, pero no, por sí no elucidan algo, no explican. Y siempre es mucho más interesante el fundamento teórico, las explicaciones teóricas, la conexión de la hipótesis con hipótesis más generales y más abstractas. Entonces, el segundo o el tercer tipo de hipótesis las vamos a denominar hipótesis plausibles. Este es el caso. Y por último, en el cuarto caso, es el caso ideal donde quisiéramos estar siempre, que conectamos nuestras hipótesis tanto con los hechos como con la teoría. Nuevamente insisto, esto no significa estimar el valor veritativo. Una hipótesis convalidada perfectamente puede ser falsa. La determinación del valor veritativo le corresponde a la contrastabilidad. Bueno, hablamos de hipótesis rivales cuando dos hipótesis o dos teorías no pueden ser simultáneamente verdaderas. Esto significa que las teorías son divergentes, son distintas, y por eso vale la pena hablar de teorías diferentes. No siempre dos teorías son la misma. Por ejemplo, cuando distinguimos entre el costo histórico y costo, otro tipo de costos, de valores corrientes, por ejemplo, es porque la estimación por una o por otra teoría, el valor contable no tiene la misma magnitud.
casi nunca, porque si no, ¿para qué las vamos a distinguir? Si a bautizar algo con dos nombres diferentes y simplemente. Entonces las teorías rivales siempre tienen alguna divergencia. Digo, este último comentario trata de explicar, trata de señalar de algo que también dijimos en la reunión pasada, que cuidado, una hipótesis o hipótesis diferentes pueden estar confirmadas por el mismo tipo o conjunto de datos. No hay una relación bionímica entre datos e hipótesis. Entonces, las hipótesis rivales son hipótesis que pueden estar relacionadas con el mismo conjunto de datos y hay algún dato que desconfirma una y confirma la otra. Hay algún dato que confirma una y confirma la otra, pero hay subconjuntos de datos que confirman a ambas. En este caso, o también podría ser el caso del subconjunto de datos que desconfirme a ambas, demostrando que ambas son falsas. No hay una relación biunívoca entre datos e hipótesis. El caso más común de las discusiones en ciencias sociales son acerca de hipótesis rivales. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el que tiene que sostenerse? ¿El teórico, el postor? ¿Cuál es la concepción de la administración que tenemos que centralizar, tenemos que descentralizar en una organización, etcétera, etcétera? Que dos teorías incompatibles, como caso extremo, es la contradicción entre teorías o enunciados. Los enunciados son contradictorios y cuando uno es verdadero, el otro necesariamente es falso y viceversa. Es un caso extremo que nunca se da, que dos teorías sean contradictorias. Pueden ser dos enunciados, es mucho más fácil, porque si son contradictorias, tienen sentido prácticamente. Entonces, pero sí, desde el punto de vista lógico, ambos enunciados pueden ser contradictorios y está incluido la contradicción como un caso extremo de incompatibilidad entre enunciados. Y desde el punto de vista muy abstracto, también podría ser dos teorías contradictorias. El otro tema ya lo hemos visto. Vamos a borrar el pizarrón. Y ahora sí vamos a avanzar entonces a la contrastabilidad. Habíamos dicho entonces que la contrastabilidad es la estimación del valor dictativo. Esto ya se formula la hipótesis. Como las hipótesis son generales, son realmente muy abstractas, se abstrae, ¿verdad? Se deduce, mejor dicho, de esa hipótesis consecuencias observacionales y así se cotejan, se contraponen a la realidad y vemos los resultados. Entonces, si esas consecuencias confirman o disconfirman una hipótesis. Hay razones psicológicas y razones epistemológicas para aferrarse a las teorías y no aceptar, entre comillas, el dictamen de la realidad negativo para una teoría. Las razones psicológicas es que cuesta mucho formular una teoría, que uno, por razones a veces hasta ideológicas, está aferrado a cierta manera de ver el mundo y no acepta una contrastación negativa o la disimula de algunas maneras que vamos a ver ahora. Y una razón epistemológica es que cuando una teoría es demostrada que es falsa, no es fácil poner una alternativa. Otra teoría que me diga, que describa el mundo, lo explique y que englobe, absorba la contrastación negativa de la otra y le explique ahora esos casos y confirmatorios para la otra sean ahora confirmatorios de cada uno. Entonces, hablamos así de los expedientes que podemos encontrar, ¿verdad? Cuando estamos observando una teoría. Es decir, maximizando la vaguedad. Si una teoría está formulada de manera vaga, imprecisa, los términos son vagos, estrictamente, entonces nunca una contrastación va a dar en el blanco. Pongamos una frase muy favorita, una metáfora para distinguir las organizaciones como cajas negras, es decir, entran inputs y sale outputs. Esa metáfora puede ser sugestiva a nivel psicológico,
pero no tiene cientificidad, porque es sumamente vaga. Es decir, que entren cosas y salgan cosas. Siempre eso va a estar satisfecho, nada va a poder refutar esa hipótesis. Tomada en serio y tomada de una manera precisa, una caja negra significa que una función sobre los inputs, el cual me permite predecir los outputs. Es decir, una función, una conexión, al que dado ciertos inputs puedo calcular hasta la magnitud, dado el caso, de los outputs que van a salir. ¿Sí? Por eso se puede utilizar en ingeniería para hacer diseños muy sólidos, pero eso no quiere decir que no pueda tener vigencia las cajas negras en organizaciones y en artefactos sociales, pero tratada de manera precisa. Otra manera de escapar a la contrastación es proponer objetos inescrutables. Hablar de marcianos en cualquier contexto es inescrutable. ¿Por qué? Ahora existen, pero todavía no tenemos marcadores observacionales al que si aparecen decimos hay un marciano. Generalmente se los pintan como verde, pero cualquier cosa verde es un marciano, no. Puesto que no. Entonces, ¿cuáles son los marcadores? Observen ustedes que estamos inundados de conceptos teóricos, ya señalamos su importancia, su inevitabilidad, pero esos conceptos teóricos significan que nosotros podemos controlarlos empíricamente. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de jerarquías diferentes dentro de una organización, podemos tener marcadores empíricos para saber quién tiene mayor jerarquía que otro. Por ejemplo, si alguien emite órdenes y otro individuo las ejecuta, decimos que el primero tiene mayor jerarquía que el segundo. Si el que emitía órdenes además tiene un escritorio y tiene un entorno, ¿verdad?, con secretarias y acceso a recursos que no tiene el segundo, tiene mayor jerarquía. En un ejército los individuos ya visualmente por su uniforme, por las charreteras, son marcadores empíricos de su jerarquía, su posición en la jerarquía, si es cabo, si es soldado raso, si es general, etcétera, etcétera. Entonces los objetos tienen que ser escrutables. Si son inescrutables, no hay manera científica de controlarlos. Y por último, hipótesis ad hoc. La adocidad es también tan risible como la hipótesis sin fundamentación, porque si nosotros, por ejemplo, formulamos esta hipótesis, todos los polvos son negros menos este, que resultó amarillo. Y es un polvo amarillo que además se reproduce. Bien. No solamente es un aliado de boca, sino que no es científicamente defendible. ¿Por qué? Bueno, porque así cualquier hipótesis se salva de una contrastación. Digo, sucede esto menos en estos casos que resultaron negativos. Es una manera de jugar no científica. ¿Qué tenemos que hacer? Puede haber reformulaciones de las hipótesis, pero no ad hoc. Una reformulación lícita es aquella reformulación de una hipótesis tal que esa reformulación misma tiene una contrastación independiente de los casos anteriores. Bien, ¿qué tipo de hipótesis contrastables hay? Las confirmables, las refutables y las que son confirmables y refutables. Al comentar esto, voy a unirlo con este punto que sigue, la relación de refutabilidad y confirmabilidad. Hay hipótesis puramente confirmables. Casos típicos son las hipótesis del tipo hay. Hay un tesoro en el fondo del mar, existen átomos, existen agentes económicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué son puramente confirmables? Porque la refutabilidad, son refutables, lógicamente, es imposible en la práctica porque tengo que recorrer todo el universo. Si yo digo un tesoro en el mar, centímetro cuadrado por centímetro cuadrado de todo el fondo del mar existente en este momento, tendría que recorrerlo para ver si hay un tesoro o no. Si no voy encontrando tesoros, si lo encuentro lo confirmo, y si no lo encuentro, no está, no es falsa, porque tengo que seguir recorriendo todo. Y eso es imposible. Entonces, las hipótesis existenciales son puramente confirmadas. Tienen un papel destacable, pero menor en la ciencia. Todavía menor son las puramente refutables. ¿Por qué? Porque las hipótesis puramente refutables significarían que cualquier
observación las vuelve falsas. Desde el punto de vista lógico serían las hipótesis contradictorias. Si llueve y no llueve aquí y en este momento, entonces eso es imposible. No llueve, llueve. Llueve aquí y no llueve allá, pero llover y no llover en un mismo punto del espacio, en un mismo momento, no es posible. En cualquier caso, esas hipótesis las refutan. Pero también son puramente refutables hipótesis tontas, del tipo la luna es de madera. No puede haber ninguna confirmación posible para eso. Pero pasamos a las que sí nos interesan y son las más frecuentes y son las más interesantes, las que son confirmables y refutables. Las hipótesis de todos los cuervos son negros son confirmables por los casos a favor y hay potencialmente casos de cuervos que las refutarían. ¿Cuál? Si aparece un cuervo de otro color. Las hipótesis científicas, vamos a ver, muchas escuelas sostienen, tienen que ser confirmables y refutables. Si no en el momento, pues, por lo menos potencialmente concebir algún hecho que pudiera refutarlo si aparece en el universo. Las hipótesis probabilísticas es un caso especial y muy difícil de tratar porque son confirmables por los casos a favor, pero ¿cuándo rechazamos una hipótesis probabilística? Esa es una cuestión, es decir, ¿qué conjunto de hechos lo refutan? Sabemos que hay algunos que no pasan por un valor probable, algunos pasan, otros no pasan. Ahora, ¿cuándo queda refutado? Eso pues, parece mentira, todavía no está claro, no hay un criterio unánime respecto a cuándo queda refutada una hipótesis estadística. Hay enunciados no contrastables que pertenecen a la ciencia. ¿Cuáles? Bueno, reglas metodológicas, convenciones, por ejemplo, unidades de medida, el centímetro, la pulgada, el codo, y algunos presupuestos del tipo de los presupuestos de conocimiento tácito que habíamos conversado en la reunión pasada, que porque no los puedo explicitar, entonces no son contrastables en ese sentido, en el sentido que estamos hablando aquí. Y vamos a pasar a la próxima. Observen ustedes que acá tenemos dos tipos de contrastaciones, ¿no? La contrastación directa y la contrastación indirecta. La contrastación directa es un enunciado tal de datos que el sujeto se refiere, está señalando un individuo de la realidad, en el sentido lógico, un individuo que está en un cierto lugar del tiempo y el espacio, y que tiene una característica observacional. Entonces, con mi percepción, colocado adecuadamente, puedo observar ese individuo, ver si tiene o no tiene esa. Puedo ver si, digo, este cuervo es negro, y este lo estoy señalando, en qué jaula está ese cuervo, observo esa jaula y veo si ese cuervo tiene la correlación negra o no. Ese es el tipo de contrastación directa. La indirecta es cuando las hipótesis son teóricas o generales empíricas, tipo todos los cuervos son negros, de tal manera que para poder contrastarlo tengo que generar consecuencias observables. Consecuencias observables, sí las someto a contrastación directa y entonces indirectamente estimo el valor de confirmabilidad de la hipótesis. Si todas las consecuencias observables son favorables, digo que están confirmadas en tal grado. Si hay alguna que la disconfirma, la hipótesis tiene que ser rechazada. Bien, pasemos entonces ahora a la explicación científica. La explicación científica es un recurso básico, un resorte básico de la ciencia. Suele decir que lo que nos mueve es la curiosidad, tratar de responder a nuestro por qué. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo se toma el sendero de desarrollo? ¿Cómo? ¿Qué condiciones son necesarias o suficientes? Etcétera, etcétera. Ver o preguntarse por la explicación significa ver las teorías científicas de un punto de vista dinámico. Porque responder un por qué implica, si no la tenemos, proponer una hipótesis de mayor nivel
que dé cuenta o razón de ese comportamiento descrito por una hipótesis que estamos tratando de explicar. Toda explicación es dar una razón, ¿verdad? Perdón, vamos a cambiar en este instrumento. Es dar una razón. Una explicación es la razón de un hecho. Y el generador, como habíamos dicho, una explicación es por qué, cómo, cuándo algo sucede. Ahora bien, veamos un ejemplo muy simple para ver las explicaciones científicas, qué características tienen y qué componentes. Primero, el ejemplo. Tenemos un recipiente transparente, un vaso, por ejemplo, un bol, con agua a mayor temperatura del ambiente. Introducimos un termómetro tradicional a mercurio, o sea, una ampolla dentro del agua, y vamos a observar que, si somos observadores muy agudos, y me imagino que si utilizan anteojos, hay que tener muy buena vista, vamos a ver en el capilar que contiene el mercurio primero desciende levemente y luego comienza a ascender a ciertos puntos. Entonces ese observador dice, ¿y por qué sucede esto? Primero cae la columna de mercurio y luego se expande hasta cierto número. Bien, entonces un físico dice, mire, es muy simple. Lo que sucede es que el mercurio tiene mayor coeficiente de dilatación que el vidrio. El calor primero va al vidrio, se ensancha el capilar, entonces cae levemente el mercurio, el nivel de mercurio, luego pasa el calor al mercurio, como tiene mayor coeficiente de dilatación que el vidrio, entonces la columna de mercurio tiene hasta coincidir cierto número. En esta explicación, reconstruida racionalmente, ¿qué tenemos? Una serie de circunstancias, tenemos un vaso con agua, tenemos un termómetro mercurio, la temperatura del agua mayor que la del medio ambiente, y tenemos un conjunto de leyes, el valor de coeficiente de dilatación del mercurio, el del vidrio, y de los dos, observen ustedes, y esto es lo más importante, de los dos se deduce el hecho explicado. No es simplemente que amontonamos hechos, ¿verdad? O lo que fuera, leyes, regularidades, para dar explicación de un hecho, sino que del conjunto de circunstancias y leyes se deduce el hecho explicado. En esto es una gran diferencia con las explicaciones cotidianas, que a veces nos satisfacen plenamente, y sin embargo no tienen esa deducción del explicandum, que es el hecho a explicar, y el explican, que son los componentes que aducimos para explicar el explicandum. Entonces, circunstancias más leyes explican, y el hecho a explicar, explicar. A veces nuestro explicandum es ¿por qué Juanita está llorando? Santa Chica está llorando. Y alguien dice, mirá, está muy triste. Nos quedamos satisfechos. No nos preguntar por qué está triste. Pero esa no es una explicación científica, en el hecho de que no cualquier persona que está triste llora, falta la ley. Tenemos las circunstancias, Juanita llorando en el pasillo, que nosotros la vemos, pero de eso no deducimos, ¿verdad? O que está triste también como circunstancia, que necesariamente tenga que llorar. Entonces, las explicaciones científicas tienen todos estos componentes. Bien. Esto implica ya que hay dos explicaciones que son inaceptables. Cuando la explicación no es pertinente en el sentido que el explicans no está conectado con el explicando, no podemos hacer una deducción. Por ejemplo, si decimos, ¿por qué se suceden las estaciones en la Tierra, ¿no? Verano, invierno, primavera, etc. Porque es una manifestación maravillosa de la multiplicidad del universo. Bueno, puede ser muy poético, pero no tiene nada que ver, no hay conexión lógica. Eso no es una explicación, falta la pertinencia. Y en segundo lugar, las autoexplicaciones. Digo, ¿por qué esto es una puerta? Porque es una puerta. ¿Por qué esto es una pantalla? Porque es una pantalla. También, ahora hay deducción, pero no hay ni leyes. Entonces, tiene que haber deducción, no únicamente deducción puramente lógica, sino con estos componentes tal cual lo detallamos.
Bien, veamos. La explicación por lo que acabamos de decir es un conjunto de enunciados. Con esto lo que estamos diciendo es que hay una organización, es un argumento lógico. No es un enunciado, una hipótesis, es un argumento. Tiene premisas y conclusión. Premisas se explican y las conclusiones se le explican. Las explicaciones no son únicas, son un mismo explicando. Podemos dar explicaciones desde teorías alternativas para explicar ese mismo hecho. Muy interesante, ¿no? Son únicas. Y en segundo lugar, se van perfeccionando con el tiempo. Las explicaciones son más completas, más detalladas, más precisas, etcétera, con el tiempo. Vamos a borrar esto. Probando. Bien, ¿qué características tiene la explicación? Su universalidad, como he dicho, tiene que tener leyes, usa modelos, en el sentido de que las leyes implican explicaciones acerca de que los agentes económicos son racionalmente, por ejemplo, etcétera, etcétera, no es la realidad con toda su complejidad, y son perfectibles en el tiempo, ya lo hemos dicho. Hay explicaciones que se llaman por subsunción, como es el título de esta transparencia, y eso quiere decir que explicamos subsumiendo un hecho, un caso, en una regularidad. Por ejemplo, si preguntaba, ¿por qué este cuervo es negro? Explicándome por qué hay esa idea. Bueno, la circunstancia sería, A es un cuervo. Y en segundo lugar, una ley aduciendo. Todos los cuervos son negros. Por lo tanto, lo que vale para uno vale para todos. Si es cuervo y todos los cuervos son negros, A tiene que ser negro. Una subsunción de un caso en una regularidad. Pero observen que esto es, como siempre decimos, las generaciones empíricas son necesarias, son importantes, pero son tontas. ¿Por qué son tontas? Porque, bueno, son negras, pero ¿por qué son negras? Y eso nos lleva a la genética, es decir, a una explicación de mayor nivel, por la cual las leyes, aducimos las leyes de la genética, para ir explicando una hora por qué los cuervos son negros. Bueno, porque están regulados el color de su plumaje por genes, por cierta locación en un gen que tienen los cuervos, al que regimenta que fenotípicamente aparezca el color negro en su plumaje, cuando es adulto. Bien, entonces, desde el punto de vista de la explicación, tenemos modelos deductivos, que vimos explicaciones de hechos, explicaciones de leyes, y un modelo estadístico en donde el único cambio es que tenemos circunstancias, pero la ley ya no es estricta, universal, todos son negros, lo que fuera, sino que es una ley estadística. Una ley estadística, como ustedes saben, en particular las leyes que se utilizan para explicar son de tipo condicional. Está la probabilidad de que si alguien pertenece a una clase, entonces por pertenecer a la clase pertenezca a otra. Y eso está normalmente estimado por un número. Supongamos que queremos explicar por qué A contrajo sarampión, por qué Juancito contrajo sarampión. Ese sarampión, bueno, porque A estuvo en contacto con un sarampionoso, la propiedad lo estamos por sí. B es porque no está vacunado, no estaba vacunado contra el sarampión, y entonces la probabilidad, está en la ley probabilística, de que alguien contraiga el sarampión, estuvo en contacto con un sarampionoso y no está vacunado, es R. Por tanto, acá será la probabilidad R de que A pertenezca a la clase de los sarampionosos. Esto está con una doble línea, porque no nos asegura este explanans que nos explican que se deduzca que A va a contraer el sarampión por esto, sino que es una probabilidad exactamente de que eso ocurra. Puede que lo contraiga o puede que no lo contraiga. R nos va a dar la magnitud del intervalo 0,1 y la propensión a que ese hecho ocurra. Es lo típico de las explicaciones probabilísticas que a esta altura
de la realidad en la mayoría de las teorías físicas o sociales, que prácticamente todas las explicaciones son de tipo probabilístico. Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces